Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del jueves 1 de julio del 2021. Les saluda con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo Leni Cávila, quien nos invita a quedarse aquí en las frecuencias de Radio Educación 96.5 de FM, 1060 de AM. Agradecemos a quienes nos escuchan en la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, en la señal Cuculcán, allá en Mérida, Yucatán, y en Radio Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora. También a quienes ya nos ven y nos oyen a través de las redes sociales de Radio Educación en Facebook, Twitter y YouTube. La pandemia de COVID-19 continúa, no se puede bajar la guardia, así que tenemos que realizar lavado frecuente de manos, uso correcto del cubrebocas y guardar la sana distancia. Para conmemorar los 3 años de su triunfo en las urnas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta un tercer informe en el que destaca que el país va bien, aunque alerta que se ha creado un bloque opositor contra la transformación. A pesar de ello, garantiza a sus adversarios la libertad de disentir. Senadores del partido Morena se fijan como meta construir mayoría para emprender el proceso de desaparición de poderes en Tamaulipas ante las matanzas e inseguridad crecientes que se viven en la recta final del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Las remesas nuevamente impusieron un máximo histórico durante mayo del 2021 al sumar 4.514 millones de dólares. Ordenan vía transparencia hacer públicas las normas de usos de marihuana. México y Francia firman un acuerdo de recuperación de patrimonio cultural y artístico. En el mundo, el número de fallecidos en el derrumbe parcial de un edificio en Florida subió a 18. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita hoy el sitio del colapso, donde se suspendieron las labores de rescate debido a preocupaciones por la estabilidad de la estructura restante. Canadá registra más de 400 muertos por la ola de calor. Autoridades prevén que el número siga aumentando en los próximos días debido a que la mayoría de los fallecidos eran personas que vivían solas en viviendas con poca ventilación. Pekín celebra el centenario del Partido Comunista. El presidente Xi Jinping afirma que el país ha entrado en un proceso histórico irreversible. Turquía abandona hoy el Tratado Internacional de Protección a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Colectivos de mujeres llaman a manifestarse en la capital, Estambul. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presenta su informe para conmemorar los 3 años de su victoria en las urnas. Desde Palacio Nacional, el Ejecutivo destacó los logros de su administración en materia sanitaria por COVID-19, el plan de vacunación, la violencia en México y las perspectivas económicas. El Ejecutivo Federal agradeció a las personas que apoyan la cuarta transformación del país y alertó que en las elecciones pasadas se integró un bloque conservador que operará abiertamente contra el proyecto de transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a 3 años de su triunfo en las urnas, el país marcha bien, se gozan de plenas libertades y se combate a la corrupción. En un mensaje emitido en Palacio Nacional con el nombre Tercer año del triunfo histórico democrático del pueblo de México, López Obrador afirmó que la intención de su gobierno es fortalecer la democracia con la participación de toda la sociedad. El jefe del Ejecutivo afirmó que el país se está recuperando después de la crisis derivada de la pandemia. Nadie en honor a la verdad podrá decir que no he cumplido con mi compromiso de desterrar la corrupción y destinar mi imaginación, experiencia y trabajo en beneficio del pueblo y de la nación. Los logros están a la vista. A pesar de la pandemia y del sufrimiento que acarreó, la gente no ha perdido la fe en un mejor porvenir.
existen libertades plenas y poco a poco vamos pacificando al país sin violar derechos humanos y sin reprimir al pueblo. López Obrador señaló que en las elecciones del 6 de junio, la coalición que apoya a su gobierno logró una cómoda mayoría en la Cámara de Diputados, lo que permitirá, dijo, que los programas sociales se mantengan en beneficio de los más pobres. La bancada a nuestro favor tendrá una cómoda mayoría. En otras palabras, ya se cuenta con la seguridad de que será aprobado el presupuesto destinado al desarrollo del país y al bienestar del pueblo. Se les ganó en buena lid, porque el pueblo es sabio. No podrán detener las ayudas destinadas a los pobres, no podrán desaparecer como lo querían la pensión a los adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres. El jefe del Ejecutivo agregó que el bloque opositor, compuesto por partidos, empresarios y medios de comunicación, tiene todo el derecho a disentir. López Obrador afirmó que no los ve como enemigos, sino como adversarios. En primer término, señalo que este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho a disentir. Son adversarios, no enemigos. No los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición. No los vemos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. El presidente afirmó que en su administración no se le ha declarado la guerra a los grupos del crimen organizado porque, afirmó, la violencia no se combate con más violencia. López Obrador señaló que se atienden las causas sociales que provocan que los jóvenes se integren a la delincuencia. En materia de seguridad pública también hemos avanzado, aún con la complejidad del problema que heredamos. Ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos cuando llegamos. No creo que se hayan creado nuevos grupos en estos 2 años y medio. Para Pulso de Radio y Educación, Sosimo Díaz. Y para hablar acerca de este ejercicio de rendición de cuentas, contactamos con la doctora Ivonne Acuña Murillo, experta en Sociología Política, Democracia y Género. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Lénica, buenas tardes, muy bien. Gracias. Espero que ustedes también. También un poco de lluvia, pero muy bien. ¿Cuál es su opinión de este ejercicio de rendición de cuentas para conmemorar, en palabras del propio presidente de la República, los 3 años del triunfo histórico democrático del pueblo de México? Coincide con la costumbre también inaugurada por el presidente desde que inició su sexenio de dar un informe cada 3 meses y no solamente el informe anual. Entonces hay esta coincidencia y me llama la atención que precisamente cuando estamos hablando de los que se cumplen los 3 años del triunfo electoral de 2018, pues el informe sea tan austero y sea muy formal, por supuesto, y sin grandes demostraciones, sin grandes recursos. Eso habla, pues sí, también de que el presidente se ubica, se sitúa, pues en el momento que todavía se vive en el país en torno a la pandemia. Sí, doctora, sin duda que lo que está llamando la atención en las últimas horas es este asunto de que se está revisando todo lo que realiza la prensa mexicana. El presidente mexicano garantizó a sus adversarios políticos libertad de disentir. Dice, no aspiro a tener el monopolio de la verdad absoluta. Sin embargo, también está alertando sobre este bloque opositor que está en contra de la transformación. ¿Qué lectura le da a este mensaje? Bueno, sí, es un mensaje conciliador en torno a, como él mismo dijo, que los considera sus adversarios y no sus enemigos, y que lo que quiere es vencerlos, no destruirlos. Eso es muy importante y habla justamente de la normalidad democrática. Y el presidente desde el inicio, desde antes de llegar a la presidencia, construyó una narrativa en la que identifica
o informa al pueblo, informa a la ciudadanía de quiénes son los adversarios a vencer, de qué lado está cada quien en función del mismo proyecto del presidente que él ha llamado la Cuarta Transformación. Y en este sentido, continúa también en las conferencias mañaneras utilizando esa estrategia de identificar como en una especie de pedagogía política a quién hay que ver, quién podría resistirse al proyecto que él inició y que tiene en el centro a los pobres, su misma idea esta de primero los pobres. Entonces es una estrategia de pedagogía política que el presidente usa de manera recurrente. Lo que vimos ayer en la conferencia mañanera en torno a desmentir las fake news, a mí me parece un ejercicio interesante, necesario creo yo, porque es mucha la desinformación y las noticias falsas que circulan en las redes y en los distintos medios, incluida la prensa, en contra del presidente y lo que su gobierno está haciendo. No estaría tan de acuerdo, creo que no tendría que ser necesariamente el presidente quien haga este ejercicio, sino un equipo de expertos y expertas que con datos duros desmientan esas noticias falsas. Creo que no hay que caer en las descalificaciones personales, que es un riesgo de estos ejercicios, y que sin restar mérito pues a la persona que el presidente designó para que haga este ejercicio en la misma mañanera, pues creo que debería quedar en manos de gente pues con más tablas y con más expertise en eso, pero sobre todo no caer en la descalificación, sino responder con datos duros con lo que se está haciendo y desmentir lo que circule como noticia falsa. Pero en ese sentido el presidente ha dicho que el embate de la derecha, de los conservadores, está durísima, y si uno ve el balance en los medios, pues sí se va mucho más hacia la derecha, ¿no? Sí, efectivamente, desde que el presidente pues era candidato, desde el 2006, el 2012, hemos visto 2018, por supuesto, en todos estos años, estos sexenios, que hay una fuerte resistencia en medios y hay un trabajo coordinado, hay una organización y hay una intención específica en contra de lo que este gobierno está haciendo. Y el embate efectivamente es muy fuerte. De ahí entiendo yo que el presidente sienta la necesidad de responder, porque no solamente en medios tradicionales, sino en redes como WhatsApp, por ejemplo, y YouTube, circulan una serie de memes, escritos, que al leerlos no son, al menos, bueno, pues yo que tengo, digamos, un ojo un poco más entrenado, me doy cuenta que no es el meme que hizo un usuario X, sino alguien que sabe de comunicación política y que hay una estrategia perfectamente armada para denostar todo lo que este gobierno está haciendo, incluso lo que hace bien, como es desde mi punto de vista, pues la estrategia de vacunación, la respuesta en términos de la pandemia, etcétera, y en otros rubros que no mencionaré, pero justamente se observa una mano experta detrás de memes, escritos, chistes, audios que circulan en redes, y lo que vemos, por ejemplo, de manera concertada, cuando un grupo de periodistas pues salen a hablar de que se está espiando a periodistas, y vemos ahí esa organización. Me parece que la respuesta entonces desde Presidencia debería ser igual de coordinada e igual de profesional, es decir, no para hacer una guerra también de dimes y diretes, sino para que el gobierno resalte aquello que está haciendo bien, pero con datos duros, no con descalificaciones. El nado sincronizado o ballet folclórico le llaman en redes sociales. Sí, Finalmente, doctora, el presidente subrayó que está garantizado el presupuesto para la segunda mitad de su gobierno, lo que permitirá tener los recursos para los pobres. Ya hablaba un poco usted de esta narrativa. ¿Cree que le seguirá funcionando, surtiendo efectos? Sí, por supuesto, y sobre todo porque él tiene razón. Bueno, es un triunfo en las elecciones, además de el avance territorial que tuvo en 11 estados en estas elecciones. Entonces hay mucho trabajo político ahí que hacer, por supuesto, pero me parece que no está en riesgo el presupuesto que el presidente requiere para continuar con sus políticas públicas. Y ahí me gustaría resaltar en este informe pues la visión romántica que tiene el presidente en torno a su papel y en torno al papel del Estado.
utilizó él una expresión que justamente habla de esta visión en torno a que todo mundo tiene que tener una cuna para nacer, un poquito para aprender, herramientas para trabajar y al final pues una sepultura donde yacer. Y es muy interesante porque se relaciona con la teoría de la administración pública del siglo XIX, de fines del XIX, con autores como Bonan, un experto en administración pública francés, que justamente decía que ese era el deber ser del Estado, que tenía que acompañar a la población, al individuo, a la individua, desde antes de nacer, en torno a la salud de la madre, hasta después de morir, es decir, que tuviera, justamente como el presidente lo expresó, un lugar donde yacer. Entonces, quedó muy claro, me parece, ese énfasis que hizo el presidente en torno a esa visión que tiene de lo que el Estado y un gobernante debería hacer por la población. Le agradecemos muchísimo, doctora Ivonne Acuña Murillo, experta en Sociología Política, Democracia y Género, profesora de la Universidad Iberoamericana, por estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Un gusto, como siempre, Lénica, estar con usted y con Radio Educación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias. En las últimas horas, familiares de personas desaparecidas en el tramo carretero Monterrey-Nuevo Laredo llevan a cabo protestas para exigir que las autoridades de Nuevo León y Tamaulipas atiendan sus denuncias y den con sus seres queridos. Los manifestantes exigen atención personal del gobernador saliente, Jaime Rodríguez Calderón, quien emitió un comunicado donde dijo que apoyará a familias de personas desaparecidas para que se reúnan con las autoridades de Tamaulipas. En ese contexto, en el Senado de la República, Morena se ha trazado la meta de formar mayoría para desaparecer los poderes en Tamaulipas. Senadores de Morena comenzaron a construir la mayoría en la comisión permanente para iniciar proceso de desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas. Las desapariciones en la frontera norte de esa entidad, los constantes enfrentamientos y la vulneración social y económica han sido resultados directos de la inestabilidad política del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Lo anterior lo destacó la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, quien dijo que la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas no es lo ideal, pero apuntó se ve obligada a iniciar este proceso, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado y su deber, dijo, es velar por el bienestar de las y los tamaulipecos. Que empecemos a construir la mayoría de votos e iniciar este proceso. Confío en que mis compañeras y compañeros senadores sean sensibles a la circunstancia de Tamaulipas, a que permitan que el gobernador enfrente el debido proceso al cual lo han orillado sus actos como gobernante. La legisladora mencionó la inconstitucionalidad que atañe a los actos contrarios al pacto federal de los tres poderes del estado de Tamaulipas y por ende a la supremacía constitucional, actos que detonaron su preocupación, dando inicio al proyecto de solicitud para la desaparición de los poderes en Tamaulipas. Sé que la desaparición de poderes no es lo ideal, pero me veo obligada a iniciar este proceso, pues la Suprema Corte no se ha pronunciado, y mi deber es velar por el bienestar de las y los tamaulipecos. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, deberá hacer pública la normatividad vigente relacionada con todos los usos de la cannabis, es decir, las leyes, reglamentos, lineamientos y acuerdos, entre otros, que resulten aplicables. El objetivo es que cualquier persona conozca las disposiciones aplicables para dejar claro cuál es el marco normativo vigente que deberá cambiar en la próxima legislatura, ya que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes que prohibían el uso lúdico y recreativo de la marihuana.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá entregar la normatividad vigente a la fecha y que se relacione con todos los usos de la cannabis en nuestro país, por instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia. Detalló que la COFEPRIS deberá buscar en todas sus unidades administrativas las leyes, reglamentos, lineamientos y acuerdos, entre otros, que resulten aplicables. El comisionado Adrián Alcalá Méndez indicó que con la entrega de toda esta documentación, cualquier persona podrá conocer las disposiciones que resulten aplicables a los temas de interés sobre el particular y sin duda apoyará las decisiones que las personas adopten, pero de manera informada. Por las razones expuestas, colegas, es que propongo modificar este pleno, la respuesta del sujeto obligado para que realice una nueva búsqueda de carácter exhaustivo de la información utilizando un criterio mucho más amplio a fin de que entregue a la persona recurrente algo que es obligación de transparencia del propio sujeto obligado. Y me refiero a la normatividad vigente relacionada con todos los usos de la cannabis, incluyendo leyes, reglamentos, lineamientos o acuerdos, entre otros, que resulten aplicables. El INAI modificó la respuesta inicial de la COFEPRIS y le instruyó a que efectúe una nueva búsqueda exhaustiva a fin de entregar la información solicitada, ya que se considera una obligación de transparencia. Explicó que si bien la comisión no tenía la obligación de elaborar un listado con el nombre de las disposiciones relacionadas con la petición de información del particular, sí debió hacer entrega de la normatividad vigente relacionada con todos los usos de la cannabis, como son leyes, reglamentos, lineamientos, acuerdos, entre varios más, y que resulten aplicables para el caso. Para Pulso de Radio Educación, Marcos Velasco. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Humberto Musacchio. Pero aún hay mucho trabajo legislativo para regular el uso lúdico de esta hierba y también de sus componentes. Y el periodista Humberto Musacchio nos ofrece su opinión al respecto. Humberto, buenas tardes, te escuchamos. Lénica, buenas tardes. Efectivamente, la Corte declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de marihuana con fines lúdicos. De este modo, cada persona adulta podrá, si así lo decide, consumir la hierba para su placer, como ocurre ahora con las bebidas alcohólicas, con ciertos medicamentos legales o con los programas de la televisión comercial. Cada quien se droga como quiere. De este modo, la Suprema Corte destrabó lo que el Poder Legislativo, especialmente la Cámara de Diputados, no quiso o no pudo resolver. Como se sabe, el Legislativo aprobó, con muchos reparos, por cierto, algunas reformas que no venían a resolver el problema. Sin embargo, lo que ahora ha resuelto la Corte deja el asunto en términos muy similares por varias razones. Quien desee adquirir, sembrar, cultivar, cosechar, preparar y transportar la hierba necesitará obtener un permiso individual que deberá conceder la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Es previsible que serán muy pocos los que soliciten ese permiso, porque no creo que sea muy fácil que todo el mundo vaya y, oiga, quiero fumar marihuana, deme un permiso. Por eso digo yo que es previsible que serán pocos los que lo soliciten, porque eso deja en manos de una burocracia inepta el otorgamiento del permiso que, insistimos, será individual. Cada persona deberá gestionarlo. No se pide eso, por ejemplo, para el consumo de alcohol, ¿verdad? Como es bien sabido, esos permisos individuales no tendrán el beneficio fiscal ni el control del consumo que se obtiene con una reglamentación adecuada, y sino que le pregunten al gobierno uruguayo o a muchos estados de la Unión Americana. De hecho, ante la dificultad de cultivar la mata para consumo individual, que también ese es otro problema, lo que decidió la Corte generará un auge del comercio ilegal, pues quienes produzcan la hierba legalmente tendrán ocasión de ganar unos pesos ilegalmente. Pero esos nuevos vendedores de cannabis entrarán en competencia con los cárteles de las drogas, y esos cárteles ya saben lo que hacen para desplazar a sus competidores, los matan. Habrá pues un aumento de la criminalidad porque lejos de crear un monopolio estatal o un oligopolio legal y controlado, se optó por multiplicar el número de productores individuales. De modo
que se margina al fisco de la utilidad que pueda tener la medida y se deja a la abrumadora mayoría de los consumidores en riesgo de ir a la cárcel, pues no serán muchos los que tramiten el permiso para consumir la hierba. Por si algo faltara, padres y madres de familia que proporcionen a sus hijos derivados de la planta con fines estrictamente terapéuticos, también podrán ir a la cárcel, lo mismo que los abuelos que usen la marihuana contra los males reumáticos. Por todas estas razones, Ricardo Monreal, líder del Senado, advirtió que se está generando una expectativa falsa, pues el fallo de la Corte generará más problemas de los que resuelve. Monreal señaló también que la COFEPRIS no puede legislar y que eso corresponde al Congreso de la Unión, que deberá retomar la minuta que está en el Senado para regular todos los aspectos de la producción, circulación, industrialización y consumo del cáñamo, lo mismo que las normas fiscales y sanitarias, cosa que no puede hacer COFEPRIS. Lo que hizo la Corte fue recordarle al Poder Legislativo que debe cumplir con el deber de legislar, así de sencillo, pero todo está en el aire. Por si hiciera falta, el Ejecutivo ya advirtió que echará atrás lo resuelto por la Corte si considera que en vez de ayudar perjudica. No sabemos a quién ayudar y a quién ayudará y a quién perjudicará. Y volvemos al principio, la guerra de los cárteles, y seguirá, pero en todo su esplendor, la matanza de mexicanos. Es triste, pero estamos como al principio, ¿no te parece? Exactamente, por eso es urgente que se pongan a trabajar en el Poder Legislativo sobre este tema y le dejen de dar vueltas. Ni hablar. Gracias, Humberto, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, Lénica. Hasta luego. En la Ciudad de México sigue la aplicación de la segunda dosis de adultos de vacunas contra COVID-19 de adultos entre 50 y 59 años de edad. Continúa sin contratiempos la aplicación de la segunda dosis contra COVID-19 a la población de 50 años y más en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza, en 10 sedes de inmunización. El suministro del biológico concluye en las 6 alcaldías este viernes, mientras a los de 40 a 49 años reciben la primera dosis contra coronavirus en Iztapalapa, en 5 centros de inoculación hasta el sábado próximo. El clima no es impedimento para que los beneficiarios se presenten de acuerdo a la cita, conforme a la letra inicial del apellido paterno. De acuerdo con las cifras oficiales, la Ciudad de México acumula el 19% de las defunciones ocurridas a nivel nacional y contabiliza 44.500 víctimas mortales durante la emergencia sanitaria. Al cumplir la segunda semana en semáforo epidemiológico amarillo durante la pandemia, se reporta un ligero incremento de casos positivos de COVID-19 en la capital del país. Se recomienda a la población acatar las medidas sanitarias vigentes y no descuidarse. Las autoridades de salud locales señalaron que la población que no ha sido vacunada es la que está resultando contagiada. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Telles. Y el conflicto interno en el Partido Revolucionario Institucional escala y la oposición al actual presidente nacional, Alejandro Moreno, mantiene bloqueados los accesos a las instalaciones de la sede central del Tricolor. Ante esta situación, el dirigente nacional, Alejandro Moreno, ya demandó a las autoridades capitalinas y también a la Fiscalía General de la República atraigan el caso, garanticen la seguridad de la militancia y ejerzan todo el peso de la ley contra los manifestantes y metan a la cárcel a Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez están encabezando a la oposición en el PRI. En tanto, en el Senado, los legisladores del Tricolor apoyan a su dirigencia. El grupo parlamentario del PRI manifestó su respaldo a la dirigencia nacional de este partido, encabezada por Alejandro Moreno y la secretaria general Carolina Villano, tras la toma de las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional. A través de un comunicado, rechazaron y condenaron los hechos violentos que ocurrieron en la sede de este instituto político, que dejó como saldo 6 personas lesionadas.
Los accesos al CEN del PRI fueron bloqueados desde el martes por la mañana por militantes afines al exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y Nayeli Gutiérrez, quienes exigen la renuncia de Alejandro Moreno a la dirigencia nacional. Los legisladores exigieron a las autoridades competentes que investiguen los hechos y se castigue a los responsables. Consideraron que la confrontación en ningún contexto es la vía para dirimir y resolver las diferencias. Además, el grupo de legisladores confió en que habrá apertura de la dirigencia para dialogar sobre el presente y futuro de este partido político. El grupo parlamentario apuntó que requieren inclusión y unidad interna para consolidarse como una fuerza política de oposición ante un gobierno que destruye instituciones, vulnera la democracia y el orden constitucional. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Uno de los asesinatos más terribles que ha conmovido a la Ciudad de México es el de los niños Mazaguas, cuyos restos se localizaron en el centro histórico. Hoy las autoridades capitalinas detuvieron a Abel N., uno de los posibles coautores materiales de este crimen. Un presunto integrante del grupo delincuencial La Unión de Tepito, Abel N., fue detenido como uno de los coautores materiales del asesinato de 2 niños mazaguas ocurridos el año pasado. El imputado, de 29 años de edad, se dedicaba a extorsionar y cobrar derecho de piso a comerciantes en el centro histórico de la capital del país y fue identificado por Edgar N., el Choche, a quien le pagó con drogas para deshacerse de los restos de los menores de edad, Yair y Héctor. La captura ocurrió en el exterior del reclusorio preventivo varonil Oriente, donde es investigado por delitos contra la salud. De acuerdo con la carpeta de investigación, Abel N. ordenó a Edgar N. el Choche deshacerse de los cuerpos de los 2 menores. El cómplice trasladaba los cuerpos en un diablito y fue descubierto y detenido en la calle de República de Chile, a unas cuadras de Palacio Nacional y de la sede del gobierno capitalino. El Choche está siendo procesado por el delito de homicidio, luego de que fue capturado en flagrancia, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Los menores fueron golpeados y ultimados en un inmueble localizado en el número 86 de la calle de República de Cuba, donde encontraron la ropa de los menores que fueron reportados como desaparecidos en octubre del año pasado. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Telles. El Instituto Nacional Electoral da a conocer que ya se avanzó en la capacitación de más de 97,100 personas que han aceptado ser funcionarias de casilla para la consulta popular del próximo 1 de agosto. Hay que decir que en ese ejercicio ciudadano se preguntará si se está de acuerdo o no con el enjuiciamiento de delitos del pasado, mismos que serían atribuibles a los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta llegar a Enrique Peña Nieto. Quienes han aceptado estar en las mesas de recepción del voto constituyen el 34% de funcionarios que se requieren para llevar a cabo este ejercicio inédito. Entre tanto, el Tribunal Electoral asegura que desde la Secretaría de Energía se incurrió en difusión de logros de gobierno en plena veda electoral por los comicios del 6 de junio. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la secretaria de Energía, Rocío Nale, difundió logros y proyectos del gobierno federal en veda electoral, por lo que deberá ser sancionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por unanimidad, los 7 magistrados resolvieron que la funcionaria realizó propaganda gubernamental a través de su cuenta de Twitter, aunque concluyó que ésta no vulneró la imparcialidad en la contienda que se llevó a cabo el pasado 6 de junio. De acuerdo al fallo del tribunal, si bien estos tweets en los que se promocionó la rehabilitación de 6 refinerías y la construcción de la de 2 Bocas, sí eran propaganda en periodo prohibido, pero no hicieron referencia alguna a Morena o sus candidatos, ni se hicieron llamados al voto. La queja en contra de la titular de Energía fue promovida por Movimiento Ciudadano el pasado
13 de mayo. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y las remesas logran un récord histórico al alcanzar los 4.514 millones de dólares en mayo pasado. Con ello se supera un 31% el ingreso de divisas provenientes de los trabajadores migrantes del mes de mayo del 2020. El Banco de México reportó que el aumento de las remesas se mantiene al alza por tercer mes consecutivo a partir de mayo del 2021. Los recursos fueron enviados a 1.800.000 familias mexicanas mediante 12.32 millones de operaciones que representan un incremento de 14.5% con respecto a las transacciones de mayo del 2020. Por otra parte, el Banco de México da a conocer una encuesta realizada en el mes de junio, donde especialistas estiman que la economía nacional podría crecer un 5.8%, pero advierten que hay que poner énfasis en las finanzas internas, el gasto público y el aumento de precios e insumos en materias primas, entre otros factores, para evitar obstáculos al crecimiento de las finanzas públicas. Por otra parte, el flujo de dinero proveniente del exterior, así como las inversiones, hablan de que nuestro país va hacia la recuperación pese a la pandemia. Así lo aseguró la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, al anunciar la inversión de 5.500 millones de pesos por parte de la empresa europea Unilever. Cloutier dijo que hay confianza en el capital humano y en la economía nacional por parte de los inversionistas. El próximo 7 de julio, la titular de Economía se reunirá en la Ciudad de México con sus pares de Estados Unidos y Canadá para evaluar el primer año de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. A un año de entrada en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el TEMEC, el gobierno mexicano avanza en su compromiso por fortalecer la estructura laboral en el país y reactivar su estrategia interna para mantenerse como un punto de atracción para inversionistas nacionales y extranjeros en beneficio de la reactivación económica del país. Así lo advirtió la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien destacó que es momento de presumir la fuerza laboral y el capital humano con el que México cuenta, lo que permite a la nación generar certidumbre de estar a la altura de las circunstancias. No obstante, reconoció que existen retos por delante. Sin embargo, resaltó que otra fuerte señal de recuperación que tiene la nación es que en 2020 México se posicionó entre las primeras 10 naciones con una mayor entrada de inversión extranjera directa. Los inversionistas confían en México, en sus instituciones, en su economía y sobre todo, vuelvo a repetir, en la fuerza laboral maravillosa que tenemos en México. Es importante ver las perspectivas que tenemos como nación, en donde nuestra ubicación, nuestros tratados internacionales, pero sobre todo la confianza que ha generado el país a través de diferentes mecanismos y la capacidad de su gente, que yo creo que eso habla de una manera fundamental, son algunos de los motivos que hoy tienen no solamente a Unilever, sino a muchas otras empresas volteando los ojos al país. La secretaria de Economía habló en el marco del anuncio hecho por la empresa Unilever en el sentido de ampliar para los próximos 3 años su inversión en México, en respuesta a la confianza y certidumbre que se respira en nuestro país para el desarrollo de negocios. Reginaldo Eclisato, presidente de Unilever México y del Caribe, indicó lo anterior, luego de advertir que esta inversión permitirá crecer la producción y aumentar la exportación de sus productos por alrededor de 20,000 millones de pesos en el periodo 2021-2024. Tengo el gusto de compartirles que hemos decidido ampliar nuestras inversiones en México por 5,5 mil millones de pesos en los próximos 3 años. De 2021 y hasta el 2024. Esta inversión tiene por objetivo elevar la capacidad de producción en nuestras 4 plantas que han instalado en el país. Ambos personajes coincidieron en señalar que es momento de aprovechar los beneficios que brinda el TEMEC, pues se abre el panorama de conexión y crecimiento para México. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
En los últimos años, de manera abierta y sin recato, se han realizado diversas subastas en Francia de arte mexicano, principalmente precolombino, lo que ha generado el descontento de las autoridades mexicanas que reclaman el patrimonio saqueado. Este día, México y Francia firmaron una declaración de intenciones contra el tráfico de bienes culturales, con la que se establece un compromiso para intentar combatir esta práctica que ha tensado las relaciones bilaterales. El convenio fue firmado por el ministro francés Jean-Yves Le Drian y el canciller mexicano Marcelo Ebrard en el Quai d'Orsay, la sede de la diplomacia gala. Los gobiernos de México y Francia firmaron un acuerdo en materia de recuperación de patrimonio cultural y artístico. En el marco de la gira del canciller Marcelo Ebrard por el país galo, este señaló que dicho convenio tiene como objetivo detener el comercio ilegal de piezas de alto valor histórico. El convenio lo que establece, vamos a hacer un catálogo común de las piezas o patrimonio que nos preocupa. Se van a hacer acciones comunes también entre el Ministerio del Interior, que tiene una área especializada para dar seguimiento al tráfico ilícito del patrimonio cultural, con la Fiscalía General de la República. También se ha establecido una serie de mecanismos para que este convenio se traduzca en una realidad operativa, que es dificultar al máximo, impedir el comercio, que es ilícito, de piezas importantes para el patrimonio histórico y cultural de México. Y Francia ha tenido la disposición, y ahora tenemos el convenio, después de un trabajo que se inició en diciembre del 2019, después de la visita del canciller a México. Entonces pensamos que este convenio es un buen avance y sí va a permitirnos ser más eficaces para controlar el tráfico ilícito. Ebrard Casaubon añadió que este acuerdo tiene especial importancia en el marco de las conmemoraciones que se llevarán a cabo en México con motivo del bicentenario de la consumación de la independencia, así como la fundación y caída de Tenochtitlan. Para México es especialmente importante por la recuperación de nuestro patrimonio, porque este año que estamos en los 200 años de la independencia de México, 500 años del encuentro de las culturas en nuestro país y 700 años de la fundación de México Tenochtitlán. Entonces la recuperación y protección de los bienes culturales de México es una gran causa para nosotros y a mí me da mucho gusto que Francia en esta ocasión nos acompañe, nos respalde esta iniciativa, a pesar de que nuestros sistemas legales son muy diferentes y que no siempre hemos tenido la misma postura, pero este convenio que hemos firmado es muy positivo. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, prometió a las familias de las personas muertas o desaparecidas por el desplome de un edificio en Miami que no las abandonará. Al visitar Surfside, el sitio de la tragedia, en compañía de su esposa, el presidente habló con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y con la alcaldesa de Miami, Daniela Levine Cava, sobre el apoyo que el gobierno federal dará a las familias y al condado para que nunca más vuelva a ocurrir un hecho tan lamentable. Biden dijo que desde la Casa Blanca se ha mantenido al pendiente de las labores, se ha mantenido al pendiente la Casa Blanca del rescate en el edificio colapsado la semana pasada. El presidente lamentó los decesos, mismos que han aumentado a 18 tras el descubrimiento de 6 cadáveres más en los escombros del condominio. Sin embargo, todavía hay 145 personas desaparecidas. En más información sobre Estados Unidos, este día se entregó a las autoridades el jefe financiero del expresidente Donald Trump, sin estar aún imputado. Se trata de Allen Weisselberg. Está en la mira de las autoridades por recibir beneficios fiscales sin notificarlos a la hacienda pública. Y millones de personas continúan este jueves bajo alerta de calor en el oeste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos. La temperatura sigue subiendo y la policía ya reporta cientos de muertos probablemente relacionados con las altas temperaturas.
Alerta de calor en el oeste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos, donde los termómetros siguen marcando máximos históricos. En Canadá se han declarado varios incendios, entre ellos uno cerca de la localidad de Lytton, en la provincia de Columbia Británica, unos 250 kilómetros al noreste de Vancouver. Decenas de habitantes han abandonado la región ante el avance del fuego. El Servicio Meteorológico canadiense indicó que se espera que la ola de calor dure hasta el final de la semana. Y las altas temperaturas están comenzando a pasar factura. Al menos 486 personas murieron repentinamente desde el viernes en Columbia Británica, 3 veces más que la media en ese periodo. Aunque todavía es pronto para decir con seguridad cuántas de estas muertes están relacionadas con el calor, las autoridades creen que el incremento puede ser atribuible al clima extremo. En la ciudad estadounidense de Seattle, los médicos de urgencias también observaron una afluencia de personas afectadas por el calor. Según el periódico local Seattle Times, al menos 16 personas murieron de hipertermia en la región. Las autoridades de ambos países pidieron a la población que reduzca al mínimo sus salidas, que beba mucho líquido y que controle a las personas solas y a los ancianos. Estas temperaturas se explican porque las altas presiones atrapan el aire caliente en la región, pero su intensidad es excepcional. Al menos 182 tumbas no identificadas fueron encontradas en los terrenos de una residencia escolar en el oeste de Canadá, lo que eleva a más de 1,100 los restos de niños y niñas indígenas encontrados en las últimas semanas. Por su parte, la policía canadiense informó de incendios sospechosos en 2 iglesias en el país, con lo que son 6 los templos destruidos en Canadá desde que se empezaron a anunciar los descubrimientos de tumbas no identificadas en residencias escolares indígenas que en el pasado fueron gestionadas por órdenes religiosas. Este nuevo hallazgo en la provincia de Columbia Británica se produjo después que en mayo pasado se descubrieran los restos de 215 niños en tumbas sin nombre en una antigua escuela y la semana pasada otras 751 tumbas también anónimas en otro internado. Se estima que hasta la década de 1990 unos 150.000 jóvenes indígenas fueron inscritos por la fuerza en más de un centenar de dichos internados. El primer ministro Justin Trudeau declaró que los horribles descubrimientos obligan a los canadienses a reflexionar sobre las injusticias históricas continuas que han enfrentado los pueblos indígenas, invitando a la reconciliación y denunciando simultáneamente la destrucción de lugares de culto. 2 iglesias ardieron el miércoles en medio de pedidos para que el Papa pida perdón por los abusos cometidos. En total, 8 templos han sido incendiados en todo el país. La iglesia ha prometido una indemnización de $25 millones canadienses, de los cuales solo ha recaudado y entregado 34.650. La Federación de Naciones Indígenas Soberanas declaró que dicha suma era una vergüenza comparada con los millones recaudados por los católicos para construir catedrales. El gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan se retiró este 1 de julio oficialmente de la Convención de Estambul, el tratado internacional que protege a las mujeres contra la violencia machista y que ha sido firmado por 45 países. En promedio, 400 mujeres turcas son asesinadas por su pareja o expareja cada año. Distintas organizaciones llamaron a manifestarse en las calles de Turquía y en su capital, Ankara. Hace 10 años, Turquía fue el primer país en firmar la Convención Europea contra el Maltrato Machista, también conocida como Convención de Estambul, y hoy se ha convertido en el primer país en renunciar a ella, pues hoy se hace efectiva la salida de Turquía de la Convención por voluntad del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y pese a las críticas recibidas desde dentro y fuera del país. La importancia de la Convención de Estambul radica en que es el primer tratado internacional enfocado exclusivamente a fomentar la igualdad entre sexos y eliminar la violencia contra las mujeres, una violencia que en Turquía se ha cobrado la vida de 400 mujeres cada año en el último lustro. En lo que va de 2021, 189 turcas han sido asesinadas según los datos de la plataforma antifeminicidios. Sin embargo, grupos islamistas cercanos al gobierno turco, al igual que otros movimientos de ultraderecha populista, creen que la Convención de Estambul es un instrumento que atenta contra los valores familiares e impone la llamada ideología de género. También aseguran que pretende imponer ideas homosexuales, pese a que esta cuestión no aparece en la Convención. Los movimientos feministas de Turquía han convocado protestas contra la salida de este convenio de derechos humanos y también la oposición ha sido muy crítica. Ha denunciado como inconstitucional la decisión tomada por Erdogan sin siquiera consultar al Parlamento. Sin embargo, el Consejo de Estado decidió esta semana dar la razón al presidente turco en una reñida votación entre magistrados decidida por un solo voto de diferencia.
Y con motivo del centenario del Partido Comunista en China, el presidente Xi Jinping pronunció un discurso con fuerte patriotismo y reflexiones indirectas hacia Occidente, en el que afirmó que el país oriental ha entrado en un proceso histórico irreversible. En una impresionante ceremonia en la plaza Tiananmen de Beijing, aquí en la capital de China, pues el Partido Comunista de China celebró hoy el centenario de su fundación en un evento en el cual Xi Jinping, secretario general de esta organización y además presidente de China, prometió además un futuro de prosperidad y desarrollo para los miembros del partido, pero especialmente para los 1.400 millones de chinos. Ante cientos de personas reunidas en esta emblemática plaza de Tiananmen, pues Xi Jinping finalmente anunció de manera oficial que China había cumplido el objetivo de construir una sociedad modestamente acomodada en todos los sectores, un hito para el gigante asiático que representaba que pues suponía lograr un amplio desarrollo, un amplio avance en todos los sectores de la vida cotidiana de la sociedad del gigante asiático y también, por supuesto, eliminar la pobreza extrema, un logro que China anunció a finales del año 2020 y recordemos, era uno de los principales objetivos que se habían planteado los comunistas chinos de cara a su centenario hace ya varios años durante un extenso discurso, el discurso que pronunció el presidente chino en esta ceremonia para conmemorar el centenario del partido, pues, y debemos decir que además en un tono más severo, más firme que lo habitual, el presidente advirtió que el Partido Comunista de China continuará guiando a la nación asiática en la búsqueda del progreso, en la búsqueda del desarrollo, continuará trabajando para que China sea una nación cada vez más próspera y al mismo tiempo aseguró que China nunca permitirá que ninguna persona o fuerza extranjera se interponga en la relación del partido con el pueblo y tampoco el Partido Comunista de China permitirá que China vuelva a ser intimidada, esclavizada o que China vuelva a ser oprimida. Ante eso, dijo Xi Jinping que cualquier fuerza que intente oprimir a China se encontrará con la fuerza con una muralla, así lo dijo, de 1.400 millones de chinos que estarán para detener a esas fuerzas que intenten entorpecer el desarrollo del gigante asiático. Era un reporte de Telesur. Y el mecanismo COVAX, que tiene como misión la distribución equitativa de las vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo, ha emitido un llamamiento para que los países acepten todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud en sus políticas relacionadas con las medidas de prevención en los viajes. Cualquier medida que permita que las personas protegidas solo con unas determinadas vacunas se beneficien de la reapertura de los viajes crearía un doble sistema, ampliando aún más la brecha mundial de vacunación y agravando las desigualdades que tenemos, según un comunicado emitido por COVAX. Tales decisiones están socavando ya la confianza en las vacunas que han demostrado ser seguras y efectivas, lo que afecta a su aceptación, colocando potencialmente en riesgo a miles de millones de personas. En un momento en que el mundo está tratando de reanudar el comercio y los viajes, esto es contraproducente tanto en espíritu como en resultados. Y los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar desde la semana pasada en Europa, tras 10 semanas consecutivas de retroceso del número de contagios. Así lo indicó el jueves la Organización Mundial de la Salud, alertando sobre una nueva ola de este virus. La Organización Mundial de la Salud teme que se produzca una nueva ola de coronavirus en Europa. Los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar desde la semana pasada en ese continente, luego de 10 semanas consecutivas de retroceso en el número de contagios. Una caída de 10 semanas en la cantidad de casos de COVID-19 en los 53 países de la región Europa de la OMS llegó a su fin. La semana pasada la cantidad de casos aumentó 10%, impulsada por un aumento de los contactos, los viajes, las reuniones y una reducción de las restricciones sociales. El funcionario indicó que el cambio responde a una situación que evoluciona rápidamente por la nueva variante Delta, en una región donde millones de personas todavía no están vacunadas. Y advirtió que a menos que se siga siendo disciplinados, habrá una nueva ola de COVID en la región europea. La OMS estima que para agosto la variante Delta, especialmente contagiosa, será dominante en el viejo continente.
Mientras tanto, en Indonesia se anuncian medidas de emergencia para frenar rebrote de la COVID-19. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, anunció este jueves una serie de medidas de emergencia vigentes entre el 3 y el 21 para frenar el fuerte rebrote de la COVID-19 vinculado a la variante Delta. Las medidas se centran principalmente en las islas de Java, donde reside más del 50% de la población, y la turística Bali. A partir de este sábado se impondrá un cierre temporal en escuelas, recintos religiosos, parques, museos, estadios deportivos, centros comerciales, bares y restaurantes, entre otros lugares. Además, decreta que los trabajadores no destinados a servicios esenciales continúen con sus labores desde casa, mientras que sectores como el financiero, alimentación, construcción, energía y telecomunicación pueden acudir a las oficinas bajo estrictos protocolos sanitarios. Las personas que quieran desplazarse a grandes distancias deben presentar un certificado de vacunación con al menos una dosis y una prueba con resultado negativo. Con los hospitales desbordados en el país, los contagios actuales sobrepasan desde hace una semana los 20.000 infectados diarios, mientras que los fallecidos se acercan a los 500 por jornada. Indonesia es el país de la región con más casos, con 2,17 millones de contagios y más de 58.000 muertos por la COVID-19. Y en Caracas, Venezuela, las autoridades de salud comenzaron a inocular a la población contra la COVID-19 con la candidata vacunal cubana Abdalá. Ambos países suscribieron un contrato para el suministro de 12 millones de dosis en los próximos meses. Venezuela comenzó a vacunar a parte de su población con el candidato vacunal cubano Abdalá, en Fuerte Tiuna, principal complejo militar de la capital. Son muchos los que se acercaron en los últimos días a recibir la primera dosis del inmunizante. La vacuna todavía no fue autorizada por la Organización Mundial de la Salud e incluso espera la aprobación de la agencia reguladora cubana. Pero muchos dejan de lado las dudas en un país donde el plan de vacunación avanza de forma lenta y desordenada. Yo tenía dudas por las mismas cosas que se ven en las redes sociales, que esta vacuna no servía, que no sé qué. Pero no, mire, uno lo que tiene que meterse por internet, averiguar, informarse y bueno, tener fe, y por eso es que me había tardado, pero el resto ya estoy aquí, ya me la coloqué, me fue bien. Independientemente si es la rusa, la china o la cubana, yo creo que la gente debería vacunarse, pues porque de esa forma se está haciendo en todos los países del mundo, incluyendo Europa, Asia. Tienen que vacunarse. El laboratorio estatal de Cuba que desarrolló la Abdala sostiene que tiene una eficacia de 92%. Pero médicos venezolanos, ONGs y la oposición son escépticos, alegando que falta información sobre el producto. Es un candidato vacunal. Eso hoy científicamente tiene la misma posibilidad de las goticas milagrosas, solución salina. Ahora, si esa vacuna llega a ser aprobada por la comunidad científica internacional, bueno, bienvenida, ¿no? Pero debe ser aprobada. No debemos ser nosotros los venezolanos conejillos de indias. Venezuela, con casi 30 millones de habitantes, ha reportado unos 270.000 casos de COVID-19 según cifras oficiales, con poco más de 3.000 fallecidos por la enfermedad, aunque muchos denuncian que hay un subregistro de los casos. El país ya estaba administrando la vacuna rusa Sputnik V y la del laboratorio chino Sinopharm, mientras el gobierno negocia la adquisición de vacunas a través del sistema COVAX de la OMS. Ahora se sumó la Abdala, de la que el gobierno de Nicolás Maduro anunció haber comprado 12 millones de dosis a Cuba, uno de sus principales aliados. Esa vacuna requiere 3 aplicaciones. Y distintas variantes del SARS-CoV-2, entre ellas la Delta, están en el origen de la tercera ola de COVID que crece a un ritmo no visto anteriormente en el continente africano, así lo dijo el director regional de la OMS. El doctor Matshidiso Moeti añadió que la propagación desenfrenada de las variantes más contagiosas lleva la amenaza a África a un nivel completamente nuevo. Más transmisión significa enfermedades más graves y más muertos, por lo que es un momento de actuar y evitar que una emergencia se vuelva una tragedia. En el continente africano, los casos de COVID han aumentado durante 6 semanas seguidas a un ritmo del 25% cada 7 días, lo que ha llevado el número total de casos a más de 200.000, muy cerca del récord anterior del continente, que se sitúa en 224.000 casos. Las muertes aumentaron en un 15% en 38 países africanos, llegando a casi 3.000 en el mismo periodo. Entre las variantes presentes en África figura la conocida como Delta, que se está extendiendo a un número creciente de países. Hasta el momento se ha registrado en 16, entre ellos Sudáfrica, donde ya se ha hecho la dominante. Las variantes alfa y beta se han informado en 32 y 27 países respectivamente.
Autoridades filipinas evacuaron a miles de personas tras el estado de alerta del volcán Taal, que arrojó una columna de gas, vapor y ceniza de aproximadamente 1 kilómetro de altura, cerca de la capital, Manila. Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo. Ya nos vamos, gracias por su atención. Trabajamos para usted este 1 de julio del 2021 en la redacción Josefina Mulato, coordinación nacional Eliud Hernández, coordinación internacional y realización Ana Aguirre y Manuel Bobadilla, en la edición digital Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez, controles técnicos Raúl Núñez, redes sociales Roberto Hernández y Tania Nicanor, y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila. Que tenga una excelente tarde. Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Tepoztlán y Radio UAM en Morelos, Radio Universidad de Nayarit, Radio Ometepec e Iguala Radio en Guerrero. En Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Comunitaria de Teojomulco Sola de Vega, Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros, Radio Nandia en Mazatlán Villa de Flores, Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez, Radio Caracol, San Antonio de la Cal, Sachila Radio y Radio Gempoj, Radio Tzinaca en Cuetzalan, Puebla, Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo, Radio Universo en Colima y Radio Zacatecas. En Estados Unidos, a Radio Bilingüe de Fresno, California y sus emisoras asociadas.